Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a reconocer y analizar el atributo. El atributo se define como una función desempeñada por determinados grupos sintácticos que complementan a la vez a un verbo copulativo o semicopulativo y al sujeto de la oración. Os recuerdo que vimos los verbos copulativos y semicopulativos en el vídeo de la lista de reproducción de morfología que estaba dedicado al verbo. Habitualmente concuerdan en género y número con el sujeto. Fijaos en el ejemplo, la casa parece vacía. Ahí vacía es el atributo y concuerda en género y número con el sujeto que es la casa. Y para reconocerlo, bueno, en primer lugar aparecen con los verbos copulativos. Los verbos copulativos en español ya sabéis que son ser, estar y parecer. Los atributos que van con los verbos copulativos pueden además ser sustituidos por el pronombre neutro lo. Y cuando el atributo es un sustantivo o un adjetivo, lo que hemos dicho, normalmente concuerda en género y número con el sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, Gumer parece enfadado. Gumer es el sujeto y parece enfadado el predicado. Cuando el predicado lo forma un verbo copulativo, decimos que es predicado nominal. Esto es una oración, por lo tanto, atributiva. Y ahí lo tenemos. El núcleo del predicado es parece y enfadado es el atributo, que se puede sustituir por lo. ¿Lo veis? Lo parece. Por lo tanto, está claro que es el atributo. ¿Cuáles son los grupos o sintagmas que ejercen la función de atributo? Vamos a verlos. En primer lugar, los sintagmas o grupos adjetivales, como hemos visto antes en el ejemplo principal, ¿no? En el de Gumer parece enfadado. Gumer es muy listo. Pues eso es una oración, como hemos dicho, atributiva. Gumer es el sujeto, está claro. Como es una oración atributiva, decimos que tiene predicado nominal. Es el núcleo del predicado y muy listo el atributo. Si quisiéramos analizarlo por dentro, pues vemos que es un grupo adjetival que está formado por el modificador más el núcleo. Por lo tanto, ahí vemos que los sintagmas o grupos adjetivales son los que aparecen con mayor frecuencia en oraciones atributivas en español y por lo tanto funcionan como atributos. Lo podríamos sustituir perfectamente por lo. Gumer lo es. Pero también pueden ser sintagmas o grupos nominales. Fijaos bien, aquí tenemos Gumer es un lince. Sigue siendo igual, ¿lo veis? No ha cambiado nada, sigue siendo atributo, sigue siendo el verbo ser, sigue siendo predicado nominal, pero en este caso el atributo, en vez de ser un grupo adjetival, es un grupo nominal. Si lo analizamos por dentro, pues nada, el grupo nominal tiene el determinante y el núcleo. ¿Lo veis, verdad? Y también puede ser un grupo adverbial, un sintagma o grupo adverbial. Fijaos que he dejado la oración exactamente igual. Sigue teniendo exactamente los mismos componentes. Y ahora vamos a ponerle un atributo que en lugar de ser un grupo adjetival como en el primer ejemplo o un grupo nominal como en el segundo, mirad, un grupo adverbial. Gumer está muy bien, lo está. Igualmente se puede sustituir por lo. Ya tenemos grupo adverbial, si lo analizamos por dentro, modificador y núcleo. El análisis intrasintagmático, es decir, que saber que es un grupo adverbial y luego analizar el grupo adverbial por dentro, no es algo que yo os vaya a pedir,
cuando estemos ya analizando oraciones a este nivel, pero por si acaso a alguien se lo piden, por eso lo he dejado entero, ¿no? Y también pues para que veáis cómo no cambia nada con respecto a la oración, que el análisis sintagmático que podéis ver en el vídeo dedicado a los grupos sintagmáticos, a los sintagmas, es siempre el mismo. Ahora, fijaos, un grupo preposicional. Lo mismo, he dejado exactamente igual la misma estructura, el mismo verbo, lo mismo todo. Lo único que, fijaos, ahora el atributo va a ser un grupo preposicional. Gumer es de espalda ancha. ¿Veis? El atributo es un grupo preposicional con su enlace y su término. A continuación vamos a ver lo que se denomina en la nueva gramática de la lengua los atributos locativos. Los atributos locativos lo que hacen es indicar una localización. Entonces se pueden confundir en algún momento con los complementos circunstanciales, ¿vale? Lo que pasa es que en realidad pues son atributos porque van a aparecer con los verbos copulativos. Así que veréis que esa es la clave que vamos a utilizar a la hora de reconocerlos. Entonces, mirad, son sintagmas o grupos preposicionales o adverbiales que funcionan como atributo. Mirad el ejemplo. Gumer es de Madrid. Está claro que es una oración atributiva, que Gumer es el sujeto, que hay un predicado nominal, puesto que es oración atributiva y está el verbo copulativo. Ahí está el núcleo, que es el verbo copulativo, y aquí tenemos el atributo locativo. ¿Lo veis? Es un grupo preposicional, en este caso, que indica localización. Grupo preposicional, si lo analizamos por dentro, enlace y término, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Gumer está en casa. Lo mismo, como veis, no he cambiado nada. Solamente he cambiado el verbo de ser a estar y el grupo preposicional, que en lugar de tener de enlace de, pues tiene como enlace en. Pero sigue siendo igual un grupo preposicional con un verbo copulativo que indica localización, pues eso es atributo locativo. Ahora un ejemplo con un grupo adverbial. ¿Veis? Gumer está aquí. Sigue siendo exactamente igual, ¿lo veis? No ha cambiado nada. Lo único que ahora, en lugar de ser un grupo preposicional, el atributo locativo es un grupo adverbial. Vamos a pasar a ver a continuación los atributos con los verbos semicopulativos, ¿vale? Para eso he tomado de nuestro libro de la editorial Sansi lo que dice sobre los atributos con verbos semicopulativos porque lo expresa con total claridad. Dice, según la nueva gramática de la RAE, los verbos semicopulativos comparten con los copulativos la necesaria existencia de un atributo. Es decir, son equivalentes a ser estar y parecer. La existencia del atributo es necesaria y modifica el significado y las propiedades gramaticales del verbo. Si no es necesario el atributo, el verbo tiene otro significado y por lo tanto no será semicopulativo. Hay una diferencia entre los verbos copulativos y semicopulativos. ¿Por qué? Porque en los primeros el atributo se puede sustituir por lo, pero en los semicopulativos no se puede sustituir por ese pronombre, sino por el adverbio así. Vamos a ver cuáles son los verbos semicopulativos. Vamos también a darnos cuenta de cómo equivalen a verbos copulativos
y cómo aparecen los atributos con ellos. Fijaos, verbos que indican un cambio, el cambio de un estado a otro, por ejemplo, hacerse, volverse, ponerse, quedarse, acabar, caer, y ahí tenemos los ejemplos. Fijaos, su tía se puso contenta, es lo mismo que si dijéramos su tía estaba contenta, o el profesor cayó enfermo, es lo mismo que si dijéramos el profesor estaba enfermo. Como veis, contenta y enfermo concuerdan con el sujeto, por lo tanto son atributos, porque los verbos, lo mismo, están manifestando un cambio en el sujeto y son equivalentes a verbos copulativos. Pues esos son los verbos semicopulativos, y contenta y enfermo ahí serían atributos. Luego verbos que indican permanencia, que es lo mismo que indica el verbo estar en español. Una situación que está vigente, por ejemplo, andar, conservarse, continuar, pero cuando son equivalentes al verbo estar, no andar de yo ando hacia mi casa, ¿de acuerdo? Fijaos, el jefe se mantuvo inflexible, es lo mismo que si dijéramos el jefe estaba inflexible, ¿vale? O anda pensativo todo el día. Bueno, pues anda pensativo todo el día es equivalente a decir está pensativo todo el día. Y por último, verbos de manifestación o presencia de estados o propiedades. También son equivalentes a estar. Fijaos, el director se encuentra ocupado. Eso es lo mismo que el director está ocupado. El entrenador se mostró furioso tras la derrota. El entrenador estaba furioso tras la derrota. Bueno, pues como veis, todo este tipo de verbos son los verbos semicopulativos y llevan atributo. Vamos a ver ejemplos, otra vez, ejemplos concretos para que nos quede claro todo. Fijaos, con verbos que implican un cambio en el estado del sujeto. Fijaos, Gumer resultó herido, ahí implica evidentemente un cambio de estado, es una oración, por lo tanto atributiva, sujeto, el predicado nominal, el núcleo del predicado nominal y el atributo. ¿Vale? Herido. Es muy fácil de ver con este tipo de verbos porque ya sabéis que son equivalentes siempre a un verbo copulativo. Mirad, con un verbo de permanencia no he cambiado nada, solamente he cambiado el tipo de verbo. En lugar de un verbo de cambio, resultar un verbo de permanencia, seguir. Gumer estaba enfadado. Bueno, ahí tenemos el atributo, enfadado, todo lo demás sigue igual, ¿vale? Y es el equivalente a estar, claro. Gumer estaba enfadado. Y la otra modalidad con verbos de manifestación de estados, ¿no? O sea, cuando tú estás manifestando algún tipo de estado anímico o de salud. Gumer se mostró enfadado, lo mismo que decir Gumer estaba enfadado, por lo tanto, al ser semicopulativo, lo mismo, lleva el atributo. Muy bien, pues espero que el vídeo os sea de provecho, que haya aclarado las dudas que puedan suscitarse, sobre todo con esto de los verbos semicopulativos y los atributos locativos, que hay veces que es cierto que pueden suscitar determinadas dudas. Si tenéis cualquier problema, cualquier pregunta, me la ponéis en los comentarios y os dejo enlaces para otros vídeos de este mismo canal que creo que os puedan servir de provecho. Nos vemos en el siguiente.